El sol de la mañana proyectaba sombras largas sobre el campo de entrenamiento militar mientras Alexis Morgan ajustaba sus botas de combate por tercera vez. A los 22 años, era una de las únicas 15 mujeres entre los 500 soldados reunidos para la demostración anual de combate interunidad en Fort Liberty. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño reglamentario, y sus ojos verdes reflejaban una determinación que la había llevado a través de 2 años de servicio militar a pesar de los constantes desafíos de ser una mujer en un entorno dominado por hombres. La multitud de soldados formaba un gran círculo alrededor del área designada para el combate, sus voces creando un rumor bajo de emoción y anticipación. Esto era más que un simple ejercicio de entrenamiento. Era una oportunidad para que diferentes unidades demostraran sus habilidades y ganaran derechos de fanfarronear por todo el año. La unidad de Alexis, el tercer batallón de infantería, había estado preparándose durante meses, con su comandante seleccionando a mano a los mejores luchadores de sus filas. Morgan, la voz cortó el aire de la mañana. Alexis se volvió para ver al capitán Rodríguez acercándose, su rostro curtido fijo en su expresión severa habitual. A los 45 años, Rodríguez había visto más combate que la mayoría, con 3 misiones en Afganistán y una en Irak. Las cicatrices en su rostro contaban historias que raramente compartía. Sí, señor, respondió Alexis, enderezándose más. Sigues en la lista. Última oportunidad para retirarte. Su tono no era un king, simplemente práctico. Ni hablar, señor. Me he ganado mi lugar. Rodríguez asintió ligeramente, la comisura de su boca temblando en lo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa. Así es. Solo recuerda lo que discutimos. Algunos de estos luchadores no jugarán limpio cuando enfrenten a una mujer. Prepárate para cualquier cosa. Mientras él se alejaba, Alexis regresó a su rutina de calentamiento, estirando metódicamente cada grupo muscular. Había ganado su lugar a través de incontables horas de entrenamiento, reflejos rápidos y una habilidad para superar a oponentes el doble de su tamaño. Las técnicas que había desarrollado no se trataban de igualar fuerza con fuerza, sino de usar palanca, movimiento y precisión. Al otro lado del círculo, ella divisó a Jason Parker del 7º División Blindada. Con 1.88 metros y pesando más de 100 kilos, era conocido en toda la base por su estilo de lucha agresivo y su boca grande. Parker tenía una reputación por ser particularmente duro con las soldados mujeres, a menudo haciendo comentarios sobre cómo las mujeres no pertenecían en roles de combate. Parker estaba en medio de su propio calentamiento, rodeado por un grupo de admiradores de su unidad. Sus movimientos eran poderosos, cada puñetazo y patada ejecutados con eficiencia brutal. Él la vio mirando y sonrió con sorna, susurrando algo a sus compañeros que los hizo reír y mirar en su dirección. Alexis los ignoró, enfocándose en cambio en su respiración. Había enfrentado prejuicios antes y siempre había dejado que su desempeño hablara por sí mismo. El sargento mayor Frank Scholl Donovan se acercó, observando su calentamiento con una mirada evaluadora. A los 62 años, Donovan era una leyenda en la base, un veterano de guerra de la Operación Tormenta del Desierto en la Operación Justa Causa en Panamá. También había sido parte de misiones clasificadas durante la Guerra Fría, aunque raramente hablaba de esos días. Lo que hacía único a Donovan era su apoyo inquebrantable a soldados capaces sin importar género, raza o origen. Tu forma ha mejorado, dijo simplemente, su voz grave por años de gritar órdenes y respirar polvo del desierto. Gracias, sargento mayor. He estado trabajando en las técnicas de contraataque que me mostró. Donovan asintió, sus ojos desviándose hacia Parker y su grupo. Vi los brackets. Si ambos siguen ganando, te enfrentarás a él en la final. Alexis siguió su mirada. Lo sé. Es fuerte, pero predecible. Depende demasiado de la intimidación y el poder crudo. Los ojos de Donovan se entrecerraron y él tiene algo que probar hoy. Se dice que el coronel Harrison del programa especial del Pentágono está observando. Parker piensa que una buena actuación aquí podría llevarlo a ese proyecto clasificado para el que están reclutando. Esto era nuevo para Alexis. La presencia de un oficial de alto rango del Pentágono cambiaba las apuestas significativamente.
No es de extrañar que Parker pareciera especialmente agitado. ¿Algo que deba saber sobre este coronel Harrison?, preguntó. El rostro curtido de Donovan se suavizó ligeramente. Harrison sirvió con tu padre en Tormenta del Desierto. Estaban en la misma unidad. La mención de su padre envió un dolor familiar a través del pecho de Alexis. El capitán William Morgan había sido un soldado condecorado, muerto en acción en Afganistán cuando Alexis tenía 16 años. Su memoria era lo que la había impulsado a enlistarse a pesar de las objeciones de su madre. Harrison sabe que estoy compitiendo. Si ha visto la lista, tu padre era su líder de pelotón en aquel entonces. Le salvó la vida, por lo que he oído. Antes de que Alexis pudiera preguntar más, el árbitro, el sargento Williams, entró al centro del círculo. Su voz retumbó a través del campo de entrenamiento mientras explicaba las reglas. Esto es entrenamiento de combate controlado. Sin armas, sin lesiones serias intencionales. Cuando digo stop, paran inmediatamente. ¿Entendido? Un coro de sí, sargento resonó de los soldados reunidos. Alexis estiró sus brazos y rodó sus hombros, sintiendo el nerviosismo familiar previo a la pelea mezclado con emoción. Había enfrentado oponentes más grandes antes, pero nunca había tanto en juego. El peso de representar no solo a su unidad, sino a todas las mujeres en el ejército, se asentó sobre sus hombros. Las primeras peleas comenzaron con soldados de diferentes unidades enfrentándose entre sí. Alexis observó cuidadosamente, estudiando estilos de lucha y notando las técnicas que parecían más efectivas. Prestó particular atención a cómo se movían los luchadores más grandes, buscando patrones que pudiera explotar. A medida que avanzaba la mañana, la multitud se volvió más animada. Gritos estallaron con cada derribo exitoso y charlas amistosas de basura volaron entre las diferentes unidades. La atmósfera era eléctrica, llena del tipo de energía competitiva que hacía estos eventos tan populares entre las tropas. Entonces algo inesperado ocurrió. Alexis notó un pequeño grupo de oficiales llegando al borde del campo de entrenamiento. Entre ellos estaba un hombre alto y distinguido con cabello plateado y la insignia de un coronel completo. Incluso desde la distancia, podía ver el respeto que comandaba mientras otros oficiales se enderezaban en su presencia. Ese es Harrison, murmuró Donovan, apareciendo a su lado. Y mira quién está con él. Al lado del coronel Harrison estaba el coronel Mecho, el oficial al mando de Parker. Los dos hombres estaban en una conversación profunda con Mecho, gesticulando ocasionalmente hacia el área de pelea. No hacía falta mucha imaginación para adivinar de quién estaban hablando. Michie ha estado impulsando a Parker para esa asignación especial, continuó Donovan. Se rumorea que el programa involucra operaciones negras contra células terroristas en África. Muy secreto, muy prestigioso. Alexis asintió, procesando esta información. Explicaba la determinación de Parker por brillar hoy y su probable furia ante la posibilidad de perder contra una mujer con tanto en juego. Cuando el nombre de Alexis fue llamado para su primera pelea, un silencio cayó sobre parte de la multitud. Caminó con confianza al centro del círculo. Su corazón latiendo fuerte, pero su expresión calmada. Su oponente era del 5º Cuerpo de Ingenieros, un luchador hábil, pero alguien con quien había esparreado antes durante ejercicios de entrenamiento conjunto. La pelea duró 3 minutos con Alexis usando su velocidad y agilidad para evitar sus golpes poderosos mientras aterrizaba golpes rápidos y precisos propios. Cuando el árbitro llamó tiempo, Alexis había claramente ganado, y su unidad estalló en gritos. Mientras caminaba de regreso a su lugar en el círculo, captó a Parker mirándola con desdén obvio. Él estaba programado para pelear a continuación y podía verlo flexionando sus músculos y crujiendo sus nudillos en una exhibición exagerada de intimidación. El oponente de Parker era un soldado más pequeño del cuerpo médico que claramente no quería estar allí. La pelea terminó rápidamente con Parker usando tácticas innecesariamente rudes para inmovilizar a su oponente. Mientras se ponía de pie, miró directamente a Alexis y gritó lo suficientemente fuerte para que todos oyeran. Así es como luchan los soldados reales, no como algunos que tienen suerte. El comentario estaba claramente dirigido a ella, y Alexis sintió su mandíbula tensarse.
Varios soldados de su unidad se acercaron más, sintiendo la tensión, pero Alexis permaneció calmada. Reaccionar emocionalmente solo probaría cualquier punto que estuviera tratando de hacer. El capitán Rodríguez se acercó a ella durante el descanso entre peleas. No dejes que entre en tu cabeza, Morgan. Eso es exactamente lo que quiere. Lo sé, señor. ¿Estoy bien? Rodríguez bajó la voz. Hay algo más que debes saber. Oí a Mitchell hablando con algunos de sus oficiales. Han apostado dinero en que Parker gane todo esto. Mucho dinero. Alexis levantó una ceja. ¿Es eso permitido? No oficialmente, no, pero sucede. Solo ten cuidado. Hay más en juego aquí que solo derechos de fanfarronear. Mientras Rodríguez se alejaba, Alexis sintió el peso de sus palabras. Había esperado competencia, incluso hostilidad, pero no un esfuerzo coordinado para asegurar su derrota. Hacía su victoria aún más importante, no solo para ella misma, sino para cada mujer que vendría después de ella. Las peleas continuaron a lo largo de la mañana con Alexis ganando 2 peleas más y Parker dominando a sus oponentes con tácticas cada vez más agresivas. Cada vez que ganaba, se aseguraba de mirar en dirección a Alexis, su mensaje claro, incluso sin palabras. Para el almuerzo, tanto Alexis como Parker habían avanzado a las rondas finales. La multitud había crecido aún más a medida que se corría la voz sobre los impresionantes luchadores de ambas unidades. Oficiales de varios comandos se habían reunido para observar, incluyendo al coronel Harrison y su séquito. Durante el descanso para almorzar, Alexis se sentó con su unidad tratando de comer a pesar de su estómago nervioso. La sargento Elena Rodríguez, sin relación con el capitán, pero igualmente supportive, se sentó a su lado. Lo estás haciendo genial ahí fuera, Morgan. Nunca he visto a alguien moverse así en entrenamiento de combate. Gracias, sargento. Solo espero poder mantenerlo esta tarde. Rodríguez se inclinó más cerca y bajó la voz. Escucha, si terminas enfrentándote a Parker, ten cuidado. He oído cosas sobre él. No le gusta perder, especialmente contra mujeres. No dejes que entre en tu cabeza. Alexis asintió, apreciando la advertencia, pero sintiéndose confiada en sus habilidades. Había enfrentado prejuicios antes y siempre había dejado que su desempeño hablara por sí mismo. Mientras terminaba su comida, una sombra cayó sobre la mesa. Mirando hacia arriba, Alexis se encontró cara a cara con el coronel Harrison. Las conversaciones a su alrededor se silenciaron inmediatamente. Soldado Morgan, dijo Harrison, su voz llevando la autoridad tranquila de alguien acostumbrado a ser obedecido. Serví con tu padre en Tormenta del Desierto. Era un buen soldado y un hombre aún mejor. Alexis se puso de pie rápidamente. Gracias, señor. Eso significa mucho. Harrison estudió su rostro por un momento. Tiene sus ojos y por lo que he visto hoy, su espíritu de lucha también. Miró alrededor a los otros soldados antes de continuar. Quería desearte suerte. Tu padre estaría orgulloso de verte ahí fuera. Con eso, asintió y se alejó, dejando un silencio atónito a su paso. La interacción había sido breve pero poderosa, y Alexis sintió un renovado sentido de propósito. Si el coronel Harrison estaba observando, ella se aseguraría de darle una actuación digna del legado de su padre. Mientras comenzaba la sesión de la tarde, la energía era aún más intensa que en la mañana. Las peleas finales determinarían a los mejores luchadores de cada unidad, y la competencia era feroz. Alexis continuó avanzando a través de las rondas, su confianza creciendo con cada victoria. Parker también estaba ganando sus peleas, pero Alexis notó que sus tácticas se estaban volviendo más agresivas y menos controladas. En su pelea más reciente, había continuado atacando incluso después de que el árbitro había llamado a un descanso, ganándose una advertencia. Se volvió claro que Alexis y Parker estaban en curso de colisión. Si ambos ganaban sus próximas peleas, se enfrentarían en lo que esencialmente sería la pelea de campeonato. El pensamiento tanto excitaba como preocupaba a Alexis. Sabía que era lo suficientemente hábil para competir con cualquiera, pero la ventaja de tamaño de Parker y su obvia animosidad hacia ella creaban una combinación peligrosa.
La multitud parecía sentir lo que se avecinaba. Las conversaciones se volvieron más animadas y podía oír a soldados de diferentes unidades haciendo apuestas informales sobre posibles enfrentamientos. La tensión estaba construyéndose hacia algo que sería recordado en esta base por años por venir. El sol de la tarde golpeaba sin piedad sobre el campo de entrenamiento mientras Alexis se preparaba para su pelea semifinal. Su oponente era Rodríguez de la segunda unidad de artillería. Un luchador sólido con buena técnica pero careciendo del poder crudo de algunos de los otros competidores. Alexis sabía que esta sería su última pelea antes de potencialmente enfrentar a Parker en la final. La pelea comenzó con ambos luchadores circulándose cautelosamente. Rodríguez había claramente estudiado las peleas anteriores de Alexis y estaba tratando de neutralizar su ventaja de velocidad cortando el ring y forzando combate de cerca. Claro, Alexis había enfrentado esta estrategia antes y se adaptó rápidamente usando trabajo de pies rápido para mantenerse a la distancia óptima, aterrizando golpes agudos al cuerpo de Rodríguez mientras evitaba sus intentos de agarrar. La multitud apreciaba la habilidad técnica en exhibición con ambas unidades gritando por sus representantes. A mitad de la ronda de 3 minutos, Alexis vio su apertura. Rodríguez se extendió demasiado en un puñetazo y ella se deslizó al lado mientras simultáneamente barría su pierna. Él cayó duro, y antes de que pudiera recuperarse, Alexis había asegurado una llave de sumisión que lo obligó a rendirse. El árbitro levantó la mano de Alexis y su unidad explotó en celebración. Había llegado a la final, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de la base en avanzar tan lejos en la demostración anual de combate. Mientras caminaba de regreso a su esquina, Alexis notó que la multitud había crecido aún más. La palabra se había extendido por toda la base sobre su desempeño, y soldados estaban abandonando sus deberes de la tarde para presenciar lo que todos llamaban un momento histórico. Al otro lado del círculo, Parker estaba enfrentando a su propio oponente semifinal, un luchador duro del cuarto infantería, que había lucido impresionante todo el día. Pero Alexis podía ver inmediatamente que Parker estaba en un nivel diferente de intensidad que en sus peleas anteriores. La pelea fue brutal desde el principio. Parker atacó con combinaciones vicious, mostrando no misericordia, a pesar de que esto se suponía que era entrenamiento controlado. Su oponente trató de defenderse, pero el tamaño y la agresión de Parker eran abrumadores. Dentro de 90 segundos, Parker había inmovilizado a su oponente y estaba continuando tirando puñetazos, incluso aunque la pelea estaba claramente terminada. El árbitro tuvo que sacarlo físicamente, y Parker se puso de pie con una mirada salvaje en sus ojos que hizo que varios soldados retrocedieran. Mientras el árbitro levantaba la mano de Parker, él señaló directamente a Alexis y gritó: «Eres la siguiente, niñita. Tiempo de mostrar a todos cómo se ve la lucha real». La multitud estalló en una mezcla de gritos y murmullos. Esto había ido más allá de la competencia amistosa hacia algo más personal y peligroso. Alexis sintió su pulso acelerarse, pero mantuvo su expresión neutral. No le daría la satisfacción de verla intimidada. Durante el descanso antes de la pelea final, Alexis se encontró rodeada por su unidad y varios otros soldados que habían venido a ofrecer apoyo. La atención era abrumadora, pero trató de enfocarse en prepararse mentalmente para lo que venía. «Morgan», llamó una voz detrás de ella. Se volvió para ver al coronel Harrison acercándose con varios otros oficiales de alto rango. «Quería personalmente decirte cuán impresionados estamos con tu desempeño hoy. Independientemente de lo que pase en esta pelea final, ya has hecho historia». «Gracias, señor. Solo estoy haciendo mi trabajo y representando a mi unidad lo mejor que puedo». Esa es exactamente la clase de actitud que queremos ver. Ahora, quiero que sepas que estaremos observando esta pelea muy de cerca. Si Parker se sale de la línea, intervendremos inmediatamente. Alexis apreció el gesto, pero también sabía que demasiada intervención de los oficiales socavaría su logro. Si ganaba, quería que fuera claro que lo había hecho por sus propios méritos. El sargento mayor Donovan se acercó mientras Harrison se alejaba. «Un último consejo», dijo en voz baja. «Parker se está desesperando. Sabe lo que está en juego con el coronel Harrison observando. Intentará abrumarte en los primeros 30 segundos.
Sobrevive esa tormenta y su resistencia se desvanecerá. Ahí es cuando lo tomas. Alexis asintió, agradecida por la visión táctica. Donovan había estado observando a Parker todo el día y entendía su estilo de lucha mejor que la mayoría. Mientras se acercaba el tiempo para la pelea final, Alexis podía sentir la energía de la multitud alcanzando un punto de fiebre. Soldados estaban apilados tres profundos alrededor del círculo de pelea, y podía ver teléfonos con cámaras siendo levantados para grabar lo que estaba a punto de suceder. Parker estaba en su esquina, paseando como un animal enjaulado y periódicamente mirando con ira en su dirección. Su unidad lo estaba animando con cantos fuertes y retórica agresiva. Alexis oyó fragmentos de su conversación que hacían claro que veían esto como más que una competencia de lucha. Tiempo de poner a las mujeres de vuelta en su lugar. Muéstrale que parece la fuerza real. Hazla renunciar. La propia unidad de Alexis formó un círculo protector alrededor de ella, ofreciendo palabras tranquilas de aliento y consejo táctico. El sargento Rodríguez la llevó aparte para instrucciones finales. Escúchame con atención, Morgan. Parker es más grande y más fuerte, pero también está enojado y desenfocado. Usa eso en su contra. Mantén la calma. Apégate a tu plan de juego y no dejes que te arrastre a una pelea descontrolada. Tu velocidad y técnica son tus ventajas. Entiendo, sargento. Y Morgan, no intentes probar nada a nadie excepto a ti misma. Ya has ganado el respeto de todos solo por llegar aquí. El árbitro llamó a ambos luchadores al centro del círculo. Mientras Alexis caminaba hacia adelante, podía oír a la multitud callándose en anticipación. Este era el momento que todos habían estado esperando. Parker ya estaba en la línea central, rebotando en sus pies y crujiendo sus nudillos. De cerca, su ventaja de tamaño era aún más intimidante. Tenía al menos 15 centímetros y 27 kilos sobre ella, y sus brazos parecían troncos de árbol. Última oportunidad para renunciar, dulzura, dijo en voz baja, lo suficientemente alto para que ella oyera. No quiero lastimarte demasiado delante de toda esta gente. Alexis lo miró con ojos firmes. Aprecio tu preocupación, pero estaré bien. El árbitro se paró entre ellos y comenzó sus instrucciones finales. Esta es una ronda de 3 minutos. Mismas reglas que antes. Quiero una pelea limpia y cuando digo stop, paran inmediatamente. Toquen guantes y de regreso a sus esquinas. Parker extendió sus guantes, pero cuando Alexis extendió la mano para tocarlos, él repentinamente retrocedió con una sonrisa burlona. Ups, cambié de opinión. La multitud estalló en abucheos ante el comportamiento antideportivo, pero Alexis solo sonrió y regresó a su esquina. Si algo, las payasadas infantiles de Parker la estaban haciendo más confiada. Los luchadores verdaderamente hábiles no necesitaban recurrir a juegos mentales. El árbitro miró su reloj y levantó su mano. Luchadores listos, ambos Alexis y Parker asintieron. La multitud contuvo el aliento colectivo. Peleen. El momento para el que Alexis había estado preparándose todo el día había llegado finalmente. 500 soldados observaban mientras ella avanzaba para enfrentar a un oponente que claramente la veía como nada más que un símbolo para ser destruido. Pero Alexis Morgan nunca había retrocedido ante un desafío en su vida, y no estaba a punto de empezar ahora. Parker cargó hacia adelante inmediatamente, justo como Donovan había predicho, tirando puñetazos pesados diseñados para terminar la pelea rápidamente. Alexis usó su trabajo de pies para mantenerse justo fuera de rango, dejando que sus golpes poderosos fallaran por centímetros. La multitud estaba eléctrica con diferentes unidades cantando por sus representantes. Morgan, Morgan, resonaba de un lado mientras Parker, Parker, tronaba del otro. El ruido era ensordecedor, creando una atmósfera como nada que la base hubiera experimentado antes. Alexis rápidamente se dio cuenta de que Parker era incluso más fuerte de lo que había anticipado. Pero también notó que su enojo lo estaba haciendo descuidado. Estaba telegrafiando sus puñetazos y dejándose abierto para contraataques. Ella comenzó a implementar su estrategia, usando jabs rápidos para anotar puntos mientras se mantenía móvil.
Parker se frustró a medida que sus intentos tempranos de abrumar a Lexus fallaban. «Quédate quieta y pelea», gruñó, lanzándose hacia adelante con un aimaker salvaje que Alexis evitó fácilmente. «Pelear inteligente sigue siendo pelear», respondió Alexis calmadamente, aterrizando una combinación aguda a sus costillas antes de bailar lejos. El intercambio dio gritos de la multitud y claramente irritó a Parker aún más. Alexis podía ver su rostro enrojeciendo con enojo y esfuerzo. Sus movimientos se estaban volviendo más predecibles a medida que sus emociones tomaban el control. Un minuto en la pelea, Alexis había establecido un patrón claro. Entraba rápidamente con golpes, aterrizaba sus tiros y escapaba antes de que Parker pudiera retaliar. Su condición superior ya se mostraba mientras Parker respiraba más fuerte mientras ella permanecía compuesta. Pero Parker estaba aprendiendo también. Comenzó a cortar el ring más efectivamente, usando su alcance más largo para limitar las opciones de movimiento de Alexis. Cuando logró acorralarla brevemente, sus tiros pesados recordaban a todos por qué había dominado a sus oponentes anteriores. «Vamos, Parker», gritó alguien de su unidad. «Deja de jugar con ella». El comentario pareció desencadenar algo en Parker. Sus ataques se volvieron más vicios con menos consideración por la naturaleza controlada del ejercicio. Alexis notó el cambio inmediatamente y ajustó su defensa en consecuencia. 2 minutos en la pelea, la marea comenzó a girar más claramente a favor de Alexis. El ritmo agresivo temprano de Parker estaba cobrando su precio mientras el manejo cuidadoso de energía de Alexis la mantenía fresca. Ella aumentó su output, aterrizando tiros más limpios y haciendo que Parker fallara más frecuentemente. La multitud sintió el cambio de momentum. Los supporters de Alexis se volvieron más ruidosos mientras la esquina de Parker se volvió más desesperada en su aliento. «Termínala, Parker, no dejes que una chica te gane». La presión parecía afectar el juicio de Parker. Con 30 segundos restantes en la ronda, intentó un puñetazo overhand masivo que habría terminado la pelea si hubiera conectado. Pero Alexa lo vio venir desde 1 kilómetro y se hizo a un lado, causando que Parker tropezara hacia adelante desequilibrado. En ese momento de vulnerabilidad, Alexis vio su oportunidad. Se movió rápidamente y ejecutó un derribo perfecto usando el propio momentum de Parker en su contra. La multitud explotó mientras el luchador mucho más grande golpeaba el suelo con Alexis encima intentando asegurar una llave de sumisión. El orgullo de Parker no le permitiría rendirse, especialmente no a una mujer frente a 500 soldados. Usó su fuerza cruda para salirse de la tentativa de sumisión de Alexis y ponerse de pie. Pero el daño a su confianza era visible. La ronda terminó con Alexis claramente adelante en puntos. Regresó a su esquina a una bienvenida de héroe de su unidad, mientras la esquina de Parker estaba notablemente más quieta. Su rostro estaba sonrojado con vergüenza tanto como con esfuerzo. Durante el breve periodo de descanso, el sargento Rodríguez le dio instrucciones rápidas a Alexis. «Estás ganando esta pelea, pero no te pongas demasiado confiada. Va a salir desesperado en la siguiente ronda, lo que lo hace peligroso». Al otro lado del círculo, Alexis podía ver a la unidad de Parker hablándole animadamente. Su lenguaje corporal sugería que estaban poniéndole una presión enorme para no perder contra una mujer. El peso de sus expectativas claramente lo estaba afectando. El árbitro llamó a ambos luchadores de regreso al centro. Parker lucía diferente ahora, menos arrogante, más desesperado. Alexis podía ver la duda colándose en sus ojos, pero también sabía que oponentes desesperados a menudo eran los más peligrosos. Ronda 2, luchadores listos. Mientras se preparaban para continuar, Alexis notó que la multitud había crecido aún más. Soldados estaban parados en equipo y vehículos para obtener una mejor vista, y podía ver oficiales de toda la base que habían venido a presenciar este momento sin precedentes. La segunda ronda comenzó con Parker tomando un enfoque más medido. La agresión temprana fue reemplazada por ataques calculados mientras intentaba usar su ventaja de tamaño más efectivamente. Carol Alexis había encontrado su ritmo ahora y su confianza estaba en las nubes. Comenzó a tomar más riesgos sabiendo que estaba adelante en puntos.
Sus golpes se volvieron más precisos y poderosos, y empezó a lastimar a Parker con tiros al cuerpo que visiblemente afectaban su respiración. A mitad de la segunda ronda, Alexis intentó su movimiento más ambicioso hasta ahora. Mientras Parker tiraba un puñetazo recto, ella se agachó debajo y fue por un derribo de una sola pierna. Por un momento, pareció que podría tener éxito en derribar al oponente mucho más grande de nuevo, pero Parker se extendió efectivamente y logró mantener su equilibrio. Mientras Alexis se desenganchaba y reiniciaba su posición, notó algo en los ojos de Parker que no había estado allí antes. Un enojo frío y calculador que era diferente de sus arrebatos emocionales anteriores. «Piensas que eres mejor que yo», dijo en voz baja, su voz llevando un tono amenazante que hizo que varios soldados cercanos se inclinaran para oír. «Creo que estoy ganando esta pelea», respondió Alexis, manteniéndose enfocada en la competencia. «Veremos eso», respondió Parker, y Alexis notó su postura cambiando ligeramente. Algo sobre su posicionamiento no parecía correcto para técnicas de sparring estándar. La multitud continuó gritando, inconsciente del cambio sutil en el comportamiento de Parker. Los instintos de Alexis le decían que algo era diferente, pero no podía identificar exactamente qué. La pelea estaba yendo a su favor, pero tenía la creciente sensación de que Parker estaba planeando algo fuera de las reglas de compromiso. Con un minuto restante en la ronda, Lexus decidió presionar su ventaja. Aumentó su ritmo, aterrizando varios tiros limpios que tambalearon a Parker y dio gritos enormes de la multitud. La victoria parecía al alcance de su mano, pero mientras se movía para lo que esperaba sería una combinación final, Alexis vio la pierna de Parker comenzar a moverse de una manera que no tenía nada que ver con técnicas de lucha legítimas. Su rodilla estaba subiendo hacia su sección media, pero el ángulo estaba todo mal para un golpe legal. En ese segundo dividido, Alexis se dio cuenta de que Parker no estaba yendo por un golpe de rodilla. Estaba intentando patearla, lo cual estaba completamente contra las reglas y potencialmente peligroso. El tiempo pareció ralentizarse mientras reconocía la amenaza y comenzaba a reaccionar. La patada de Parker vino más rápido de lo que Alexis había anticipado, dirigida directamente a su estómago con suficiente fuerza para causar lesión seria. La multitud jadeó mientras se daban cuenta de lo que estaba pasando. Esto ya no era un partido de sparring controlado, sino algo mucho más peligroso. El entrenamiento de Alexis entró en acción inmediatamente. Años de práctica en artes marciales le habían enseñado a reaccionar instintivamente a ataques inesperados. Mientras la pierna de Parker se extendía hacia ella, logró torcer su cuerpo lo suficiente para evitar el impacto completo, aunque su pie aún rozó su lado. El árbitro inmediatamente avanzó, gritando, «¡Stop! ¡Stop!». Pero Parker parecía perdido en su rabia. En lugar de retroceder, intentó una segunda patada. Esta dirigida a las piernas de Alexis en lo que parecía un intento de barrer sus pies. Pero Alexis estaba lista ahora. La primera patada le había dado tiempo para analizar el equilibrio y posicionamiento de Parker. Mientras su segunda patada venía hacia ella, tomó una decisión en un segundo dividido que cambiaría todo. Usando una técnica que había aprendido en entrenamiento de combate avanzado, Alexis atrapó la pierna pateadora de Parker en el momento perfecto. Todo su peso estaba equilibrado en su pierna de apoyo, dejándolo completamente vulnerable. La multitud observó en silencio atónito mientras la mujer mucho más pequeña de repente tenía control completo sobre su oponente más grande. «Cometiste un gran error», dijo Alexis calmadamente, mirando directamente a los ojos shock de Parker. Lo que sucedió después tomó menos de 3 segundos, pero sería hablado en la base por décadas. Alexis torció la pierna capturada de Parker mientras simultáneamente barría su pierna de apoyo con su propio pie. La combinación de fuerzas creó una situación de palanca que los huesos humanos simplemente no estaban diseñados para soportar. El sonido de la pierna de Parker rompiéndose fue claramente audible, incluso sobre el ruido de la multitud. Fue un crack agudo seguido inmediatamente por el grito de dolor de Parker mientras se estrellaba contra el suelo. Alexis soltó su pierna inmediatamente y retrocedió, su rostro mostrando preocupación en lugar de triunfo. La multitud estalló en caos. Algunos soldados gritaron, otros jadeaban en shock,
Y muchos simplemente se quedaron congelados en incredulidad ante lo que acababan de presenciar. El árbitro corrió al lado de Parker mientras el personal médico, que había estado de guardia, comenzaba a empujar a través de la multitud. Parker yacía en el suelo, agarrando su pierna, su rostro contorsionado en agonía. La misma pierna que había intentado usar como arma contra Alexis ahora estaba claramente rota con su pie apuntando en una dirección antinatural. Su bravata anterior había evaporado completamente, reemplazada por miedo y dolor genuinos. Médico. Necesitamos un médico, gritó el árbitro, aunque el equipo médico ya estaba en camino. Alexis se paró sobre su oponente caído, su pecho subiendo y bajando mientras la adrenalina corría por su sistema. No sentía satisfacción en la lesión de Parker. Simplemente había reaccionado para protegerse cuando él había escalado más allá de las reglas de compromiso. Morgan, Morgan, Morgan. El canto comenzó con su unidad, pero rápidamente se extendió por toda la multitud. 500 soldados acababan de presenciar algo sin precedentes. Una luchadora hábil defendiéndose contra un ataque ilegal y saliendo victoriosa. El coronel Harrison empujó a través de la multitud con varios otros oficiales de alto rango. Su rostro era serio mientras evaluaba la situación, pero Alexis podía ver algo que podría haber sido aprobación en sus ojos. Morgan, ¿estás herida?, preguntó mientras la alcanzaba. No, señor. Estoy bien. Intentó patearme 2 veces, y me defendí. Lo vi. Hiciste exactamente lo que fuiste entrenada para hacer. El coronel se volvió para dirigirse a la multitud. Lo que todos presenciaron aquí hoy fue un ejemplo del libro de texto de tácticas defensivas. Cuando el soldado Parker violó las reglas de compromiso, la soldado Morgan se protegió usando fuerza apropiada. El equipo médico había llegado y estaba trabajando en Parker preparándose para transportarlo al hospital de la base. Su pierna estaba obviamente rota y probablemente requeriría cirugía para repararla adecuadamente. Sus días de lucha estaban terminados por el futuro previsible. Mientras Parker era cargado en una camilla, miró hacia arriba a Alexis con una mezcla de dolor y humillación. Esto no ha terminado, logró decir a través de dientes apretados. Sí, lo ha terminado, respondió el coronel Harrison firmemente. Parker, enfrentarás acción disciplinaria por intentar asaltar a un compañero soldado durante un ejercicio de entrenamiento. Morgan actuó en defensa propia. La multitud comenzó a dispersarse, pero la energía permaneció eléctrica. Soldados de cada unidad se acercaron a felicitar a Alexis, muchos de ellos expresando amazement ante lo que acababan de ver. La historia ya estaba siendo embellecida y solo crecería en el relato. La propia unidad de Alexis la rodeó con celebraciones, pero ella permaneció enfocada en la realidad de lo que había sucedido. Había lesionado seriamente a otro soldado, incluso si fue en defensa propia. El peso de esa responsabilidad se asentaba pesadamente sobre sus hombros. El sargento Rodríguez se acercó con una expresión seria. Morgan, necesitas entender lo que acaba de pasar aquí. No solo ganaste una pelea. Hiciste una declaración que será oída en todo el ejército. Solo me estaba defendiendo, sargento. Él intentó lastimarme y reaccioné. Lo sé y todos los que lo vieron lo saben. Pero el simbolismo va más allá de solo este incidente. Has mostrado que la habilidad y el entrenamiento pueden superar el tamaño y la agresión. Esa es una lección que mucha gente necesitaba aprender. Mientras el caos inmediato se calmaba, Alexis se encontró siendo acercada por soldados que nunca había conocido antes. Mujeres de varias unidades le agradecieron por defenderse mientras muchos soldados hombres expresaron respeto por su habilidad y compostura bajo presión. Morgan, llamó el teniente coronel Dedes, el oficial a cargo de operaciones de entrenamiento. Necesito que vengas conmigo para debriefing. Este incidente necesitará ser documentado a fondo. Alexis asintió y siguió al oficial sabiendo que el lado administrativo de lo que acababa de suceder apenas comenzaba. Habría informes para archivar, declaraciones para dar y probablemente una investigación del incidente entero. Mientras caminaban hacia el edificio administrativo, Alexis podía oír a la multitud detrás de ellos aún zumbando con emoción y discusión.
La demostración anual de combate ciertamente había terminado de una manera que nadie había esperado. Morgan, dijo el teniente coronel Dedes mientras caminaban, quiero que sepas que desde lo que observé, te manejaste perfectamente. Las acciones de Parker fueron completamente inapropiadas y tu respuesta fue medida y defensiva. Gracias, señor. Espero que él esté bien. Su pierna sanará, aunque puede tomar meses. Su orgullo y su reputación tomarán mucho más tiempo para recuperarse, si alguna vez lo hacen. Alexis miró de regreso hacia el campo de entrenamiento donde el incidente había ocurrido. En el espacio de unos pocos segundos, todo había cambiado. Había venido a la demostración esperando representar bien a su unidad y probarse como una soldado capaz. Nunca podría haber imaginado que terminaría rompiendo la pierna de otro soldado frente a 500 testigos. Pero mientras reflexionaba sobre los eventos, Alexis se sintió confiada de que había hecho lo correcto. Parker había elegido escalar la situación más allá de límites aceptables y ella había respondido apropiadamente para protegerse. Las consecuencias eran su responsabilidad, no de ella. La prueba real vendría en los días y semanas adelante mientras la historia se extendía por todo el ejército y más allá. Alexis Morgan ciertamente había dejado su marca, pero ahora tendría que vivir con las secuelas de convertirse en la soldado que rompió la pierna de Jason Parker frente a 500 testigos. La sala de debriefing era austera y formal con luces fluorescentes proyectando sombras duras mientras Alexis se sentaba frente al teniente coronel Dedes y dos otros oficiales investigadores. Un dispositivo de grabación se encontraba en el centro de la mesa documentando cada palabra de lo que se convertiría en el registro oficial del incidente. Diga su nombre y rango para el registro. Comenzó el teniente coronel Dedes. Soldado de primera clase Alexis Morgan, Tercer Batallón de Infantería. Por favor describa en sus propias palabras los eventos que llevaron a la lesión del soldado Parker. Alexis tomó una respiración profunda y relató la secuencia entera de eventos desde la pelea normal de sparring hasta las patadas ilegales de Parker y su respuesta defensiva. Habló claramente y factual, evitando cualquier lenguaje emocional o especulación sobre los motivos de Parker. ¿En qué punto se dio cuenta de que el soldado Parker ya no estaba siguiendo las reglas de compromiso?, preguntó el mayor Williams, uno de los oficiales investigadores. Cuando vi su primera patada viniendo hacia mi estómago. El ángulo y la fuerza eran completamente diferentes de cualquier técnica legal, supe inmediatamente que estaba tratando de lastimarme fuera de los límites del ejercicio de entrenamiento. ¿Y su respuesta? Me defendí usando las técnicas para las que fui entrenada. Cuando intentó una segunda patada, neutralicé la amenaza controlando su pierna y derribándolo. La lesión fue una consecuencia desafortunada de sus propias acciones. Las preguntas continuaron por más de una hora con los oficiales examinando cada detalle del incidente desde múltiples ángulos. Alexis respondió consistentemente y honestamente, nunca vacilando de su relato de lo que había sucedido. Durante un breve descanso en el interrogatorio, la mente de Alexis vagó a lo que estaba pasando en otras partes de la base. Sabía que la palabra del incidente se había extendido rápidamente y se preguntaba cómo la historia estaba siendo contada y recontada por soldados que no habían estado allí para verla a ellos mismos. Soldado Morgan, dijo el teniente coronel Dedes mientras reanudaban, quiero que entienda que esta investigación no está cuestionando sus acciones. De todas las cuentas, incluyendo evidencia de video de múltiples teléfonos celulares, actuó apropiadamente en defensa propia. Sin embargo, cualquier incidente resultando en lesión seria requiere una revisión exhaustiva. Alexis asintió su comprensión. No había esperado menos y estaba agradecida de que la investigación pareciera proceder justamente. Mientras tanto, en el hospital de la base, Jason Parker estaba saliendo de cirugía para reparar su pierna rota. Los doctores habían sido forzados a insertar pines y placas de metal para estabilizar la fractura, y enfrentaba meses de rehabilitación antes de poder caminar normalmente de nuevo. Mientras la anestesia se disipaba, el primer pensamiento coherente de Parker no fue sobre su lesión, sino sobre la humillación que había sufrido frente a 500 soldados. La imagen de Alexis parada sobre él mientras yacía roto en el suelo se reproducía repetidamente en su mente. Su comandante de unidad, el capitán Mitchell, estaba esperando al lado de su cama con una expresión grim. ¿Cómo te sientes,
Parker, preguntó Mitchell, su tono cuidadosamente neutral. Como si me hubiera atropellado un camión, respondió Parker aturdido. Necesitamos hablar sobre lo que pasó ahí fuera. La investigación está en curso, pero múltiples testigos han confirmado que intentaste patear a Morgan durante lo que se suponía era un partido de sparring controlado. El rostro de Parker se endureció. Ella estaba presumiendo tratando de avergonzarme frente a todos. Solo quería potencialmente lesionar a un compañero soldado. Mitchell interrumpió, su voz repentinamente stern. Parker, estás mirando acción disciplinaria seria, posiblemente incluyendo procedimientos de corte marcial. Tus acciones fueron completamente inaceptables. La realidad de su situación comenzó a hundirse para Parker. No solo estaba físicamente herido, sino que su carrera militar ahora estaba en jeopardy of Mary Torman. El enojo y el orgullo que lo habían impulsado a atacar a Alexis le habían costado todo. De regreso en el edificio administrativo, la investigación estaba concluyendo. Los oficiales habían revisado footage de teléfono celular desde múltiples ángulos, entrevistado testigos y examinado exhaustivamente el relato de Alexis de los eventos. La evidencia abrumadoramente apoyaba su versión de lo que había sucedido. Soldado Morgan, dijo finalmente el teniente coronel Dedes, basado en nuestra investigación, encontramos que actuó apropiadamente en defensa propia cuando fue atacada por el soldado Parker. No se tomará acción disciplinaria contra usted. De hecho, su compostura y restricción bajo circunstancias difíciles reflejan bien en su entrenamiento y carácter. Alexis sintió una ola de alivio lavándola. Mientras había estado confiada en sus acciones, tener vindicación oficial era importante para su carrera y paz mental. Sin embargo, continuó el teniente coronel, quiero prepararte para lo que viene después. Este incidente va a generar atención significativa tanto dentro del ejército como potencialmente en los medios. Te has convertido en un símbolo ya sea que lo quisieras o no. Mientras Alexis dejaba el edificio administrativo, se sorprendió al encontrar una pequeña multitud de soldados esperando afuera. Cuando la vieron emerger, comenzaron a aplaudir. Entre ellos estaban mujeres de varias unidades que habían venido a mostrar su apoyo. Gracias, dijo la cabo Jennifer Hess de la unidad de policía militar. Lo que hiciste hoy mostró a todos que podemos defendernos tan bien como cualquiera. Alexis se sintió incómoda con la adoración de héroe, pero entendió la significancia de lo que había sucedido. En un entorno dominado por hombres, su victoria sobre Parker había tomado un significado simbólico mucho más allá de un simple ejercicio de entrenamiento. Durante las siguientes horas, Alexis se encontró siendo acercada por soldados, oficiales e incluso algunos civiles de la base que habían oído sobre el incidente. La mayoría eran supportive, pero también detectó algo de hostilidad de soldados que sentían que había ido demasiado lejos en su respuesta. Esa tarde, Alexis se sentó en su habitación de barracas tratando de procesar todo lo que había sucedido. Su compañera de habitación, la soldado Lisa Santiago, entró con noticias de alrededor de la base. Alexis, no vas a creer esto, pero ya hay videos de la pelea publicados en línea. Alguien lo grabó en su teléfono y se está volviendo viral en redes sociales. Alexis gimió. Lo último que quería era convertirse en una sensación de Internet. ¿Qué dice la gente? Mayormente positivo. Los comentarios están llenos de gente elogiándote por defenderte, pero también hay algunos negativos de gente que piensa que usaste fuerza excesiva. Alexis sacó el video en su teléfono y se vio a sí misma rompiendo la pierna de Parker por primera vez desde que había sucedido. Verlo desde la perspectiva externa era impactante. La secuencia parecía aún más dramática en video de lo que había sentido en el momento. El video ya había sido compartido miles de veces y estaba acompañado por titulares como Soldado mujer rompe la pierna de atacante y mujer guerrera se defiende contra oponente más grande. Alexis se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar en maneras que no podía predecir. Su teléfono zumbó con un texto de su madre en casa que de alguna manera ya había oído sobre el incidente. Vi el video en línea. Tan orgullosa de ti por defenderte. Llámame cuando puedas. La velocidad a la que viaja la información en la era digital significaba que la historia de Alexis ya se estaba extendiendo mucho más allá de la base militar donde había ocurrido.
Se estaba volviendo famosa por algo por lo que nunca había querido ser conocida. Mientras caía la noche en la base, Alexis reflexionó sobre los eventos del día. Había empezado la mañana como solo otra soldado participando en un ejercicio de entrenamiento rutinario. Estaba terminando el día como el centro de una controversia que probablemente la seguiría por el resto de su carrera militar. Pero a pesar de todas las complicaciones y atención no deseada, Alexis se sentía en paz con sus acciones. Se había defendido cuando fue atacada usando fuerza apropiada para neutralizar una amenaza. Las consecuencias eran responsabilidad de Parker, no de ella. Mañana traería nuevos desafíos mientras la historia continuaba extendiéndose y la burocracia militar procesaba el incidente. Pero esta noche, Alexis Morgan podía dormir, sabiendo que se había probado capaz de manejar lo que fuera que le lanzaran, tanto literalmente como figurativamente. La mañana siguiente trajo visitantes inesperados a la base. Equipos de medios de alguna manera habían oído sobre la historia y se estaban reuniendo fuera de la puerta principal, esperando entrevistar a Alexis sobre lo que ahora se llamaba el incidente. La seguridad de la base tenía órdenes de mantener a los reporteros fuera de la instalación, pero su presencia agregaba otra capa de complejidad a una situación ya complicada. Alexis fue llamada a la oficina del capitán Rodríguez a primera hora de la mañana. Su comandante de compañía lucía cansado, como si hubiera estado lidiando con llamadas telefónicas e indagaciones toda la noche. Morgan, siéntate. Necesitamos discutir cómo manejar la atención de los medios que esto está generando. Nunca pedí esta atención, señor. Lo sé que no lo hiciste, pero está aquí ya sea que la queramos o no. La Oficina de Asuntos Públicos de la base ha estado atendiendo llamadas de outlets de noticias toda la noche. Algunos te pintan como una heroína. Otros están cuestionando si tu respuesta fue apropiada. Alexis se sintió abrumada por el alcance de lo que estaba pasando. ¿Qué recomienda, capitán? Por ahora, no estamos autorizando ninguna entrevista. La investigación está en curso y no queremos que nada de lo que digas sea sacado de contexto, pero quiero que estés preparada para que esto se haga más grande antes de que se haga más pequeño. Mientras Alexis dejaba la oficina del capitán, se encontró con el sargento Williams, el árbitro de las peleas de ayer. Él se acercó a ella con una expresión seria. Morgan, necesito que sepas algo. He estado arbitrando estas competencias por 8 años, y nunca he visto nada como lo que Parker hizo ayer. En mi informe oficial, declaré claramente que sus acciones estaban completamente fuera de las reglas y que no tenías opción más que defenderte. Gracias, sargento. Eso significa mucho. Hay algunas personas tratando de girar esto como si fueras demasiado agresiva, pero cualquiera que realmente estuviera allí sabe mejor. Mostraste una restricción notable bajo las circunstancias. A lo largo de la mañana, Alexis notó una clara división entre los soldados en la base. Muchos se acercaron a ella con felicitaciones y apoyo, particularmente las mujeres que la veían como habiendo dado un golpe por la igualdad, pero otros parecían evitarla o le daban miradas hostiles, aparentemente creyendo que había ido demasiado lejos en su respuesta. La división se volvió más aparente en el comedor al almuerzo. Alexis se sentó con su grupo usual del tercer batallón de infantería, pero estaba agudamente consciente de las conversaciones ocurriendo en otras mesas. Algunos soldados estaban discutiendo el incidente en voz alta con opiniones que iban desde admiración hasta condena. Oí que la pierna de Parker fue destrozada en 3 lugares, dijo alguien en una mesa cercana. Bien, respondió otra voz. Se lo tenía merecido después de lo que intentó hacerle. Vamos, romper la pierna de alguien por un ejercicio de entrenamiento. Eso es excesivo, argumentó un tercer soldado. Alexis trató de ignorar las conversaciones, pero era imposible escapar el hecho de que se había convertido en la persona más hablada en la base. Más tarde esa tarde, Alexis recibió palabra de que Jason Parker quería verla. Aún estaba en el hospital, pero estaba lúcido y había pedido específicamente una reunión. Contra su mejor juicio, Alexis acordó visitarlo. La habitación del hospital estaba quieta excepto por el pitido del equipo de monitoreo. Parker yacía en la cama con su pierna elevada y encasillada en un marco metálico complejo. Parecía más pequeño, de alguna manera disminuido por el dolor y la medicación.
Morgan, dijo cuando ella entró. Su voz careciendo de su tono agresivo usual. Parker, ¿cómo te sientes? Como si mi pierna hubiera sido rota por alguien la mitad de mi tamaño, respondió con humor amargo. Quería hablar contigo antes de que esto se salga aún más de control. Alexis jaló una silla, curiosa sobre lo que tenía que decir. Mira, la cagué ayer. Dejé que mi orgullo y mis prejuicios nublaran mi juicio y pagué por ello. Pero necesito que entiendas algo. Lo que pasó entre nosotros está siendo convertido en algo más grande de lo que fue. ¿Qué quieres decir? Los medios están haciendo esto sobre política de género e igualdad militar. Te están convirtiendo en algún tipo de ícono feminista y a mí en un villano. No estoy diciendo que no merezca crítica por lo que hice, pero esto ha ido más allá de los dos. Alexis consideró sus palabras. Había estado pensando lo mismo mientras veía la historia crecer más allá de su control. Nunca quise lastimarte, dijo. Honestamente, solo me estaba defendiendo. Lo sé, y no estoy enojado contigo por ello. Me puse en esa posición al atacarte ilegalmente, pero estoy preocupado por lo que esto está haciendo a ambas carreras. Parker tenía razón en preocuparse. Palabra había bajado esa mañana de que investigadores militares estaban revisando el incidente y había charla de usarlo como un estudio de caso en programas de entrenamiento. Las acciones de Alexis estaban siendo sostenidas como un ejemplo de tácticas defensivas apropiadas mientras Parker se estaba convirtiendo en un cuento de advertencia sobre las consecuencias de agresión inapropiada. Parker, quiero que sepas que no tomo placer en tu lesión. Si hubiera podido detenerte sin lastimarte, lo habría hecho. Te creo y quiero que sepas que a pesar de todo, respeto lo que hiciste. Peleaste como una guerrera cuando no te di opción. Era quizás el primer cumplido genuino que Parker le había dado, y llevaba peso extra viniendo de su cama de hospital. Su conversación fue interrumpida por la llegada de los padres de Parker, que habían conducido desde 3 estados de distancia después de oír sobre la lesión de su hijo. Parecían shocked al ver a Alexis en la habitación, claramente no esperando encontrarse con la persona que había roto la pierna de su hijo. Mamá, papá, esta es la soldado Morgan, dijo Parker torpemente. Su padre, un hombre grande que claramente se parecía a su hijo, miró a Alexis con hostilidad no disfrazada. Así que tú eres la que le hizo esto a mi chico. Me defendí cuando su hijo me atacó ilegalmente, respondió Alexis calmadamente. Jason cometió un error, pero ¿tenías que romperle la pierna? ¿No podías simplemente retroceder? Harold. La madre de Parker colocó una mano en el brazo de su marido. Discutimos esto. Jason nos contó lo que realmente pasó. La tensión en la habitación era palpable, y Alexis se dio cuenta de que esto era exactamente el tipo de confrontación que el mando de la base había estado tratando de evitar. Se puso de pie para irse. Debería irme. Parker, espero que tu recuperación vaya bien. Mientras alcanzaba la puerta, Parker la llamó. Morgan, gracias por venir. Y por lo que vale, te ganaste mi respeto ayer. Alexis asintió y dejó la habitación sintiéndose emocionalmente drenada por el encuentro. La conversación había humanizado a Parker de una manera que hacía toda la situación más compleja. No era solo un símbolo de sexismo militar. Era una persona real lidiando con las consecuencias de un momento de pobre juicio. Caminando de regreso a través de la base, Alexis notó que la multitud de reporteros fuera de la puerta había crecido más grande. Podía ver camiones satelitales de redes de noticias nacionales indicando que la historia estaba alcanzando una audiencia aún más amplia. Su teléfono zumbó con un texto de su hermana en casa. ¿Estás en CNN? Mamá está grabando todo. Estamos tan orgullosas de ti. Alexis se dio cuenta de que sus 15 minutos de fama apenas estaban comenzando, y no tenía idea de cómo manejar la presión que venía con celebridad no deseada. Todo lo que había querido era servir a su país y probarse como una soldado capaz. Ahora se estaba convirtiendo en el rostro de un debate sobre mujeres en roles de combate que se extendía mucho más allá de una pierna rota en un campo de entrenamiento militar.
Esa tarde, Alexis se sentó en su habitación tratando de ignorar el zumbido constante de su teléfono con mensajes de amigos, familia y completos extraños que de alguna manera habían obtenido su número. El simple ejercicio de entrenamiento que había empezado todo parecía haber sucedido en otra vida. Fuera de su ventana, podía ver soldados aún reuniéndose en pequeños grupos, sin duda discutiendo el incidente que había convertido su base tranquila en el centro de una conversación nacional. La mañana siguiente, un anuncio formal bajó del mando de la base. Debido a las circunstancias inusuales, Alexis estaba recibiendo 3 días de licencia para permitir que la frenzy de medios se calmara. Era un intento transparente de sacarla de la base hasta que las cosas se calmaran, pero estaba agradecida por la oportunidad de escapar la atención constante. Alexis decidió visitar a su madre, que vivía solo a 3 horas de distancia. El viaje le dio tiempo para pensar, para procesar todo lo que había sucedido. Se encontró reproduciendo el momento del ataque de Parker en su mente, preguntándose si podría haber respondido de manera diferente. Pero cada escenario que imaginaba terminaba con ella lesionada o Parker escapando consecuencias por sus acciones. Al final, seguía llegando a la misma conclusión. Había hecho lo necesario, nada más y nada menos. Su madre estaba esperando ansiosamente en la puerta cuando Alexis entró en el driveway. Helen Morgan era una mujer pequeña con los mismos ojos verdes que su hija, aunque los suyos ahora estaban sombreados con preocupación. He estado viendo las noticias, dijo mientras abrazaba a Alexis. ¿Estás bien? Estoy bien, mamá. Todo ha sido exagerado. Dentro, Ellen había preparado la comida favorita de Alexis. Como si buena comida pudiera de alguna manera proteger a su hija de la tormenta de controversia. Mientras comían, Alexis relató la historia completa, incluyendo detalles que no habían llegado a los reportes de noticias. Tu padre habría estado orgulloso, dijo Ellen en voz baja. Siempre creyó en defender tu posición. La mención de su padre trajo un nudo a la garganta de Alexis. William Morgan había sido un soldado condecorado, un hombre de principios que había enseñado a su hija a defenderse desde temprana edad. Solo deseo que todo esto pase, dijo Alexis. No pedí convertirme en algún tipo de símbolo. Lo sé, cariño, pero a veces la vida elige nuestras batallas por nosotros. Los 3 días de licencia pasaron rápidamente en el confort de su hogar de infancia. Alexis deliberadamente evitó redes sociales y cobertura de noticias, eligiendo en cambio ayudar a su madre con proyectos alrededor de la casa y reconectar con unos pocos amigos cercanos de la secundaria. Era un breve respiro del caos que la esperaba de regreso en la base. Cuando Alexis regresó a Fort Liberty, encontró que las cosas habían cambiado y permanecido iguales. La presencia de medios había disminuido algo, aunque unos pocos reporteros persistentes aún ingeraban en la puerta principal. En la base, aún era el sujeto de susurros y miradas, pero la intensidad había fadado un poco. El capitán Rodríguez la llamó a su oficina tan pronto como reportó de regreso al deber. ¿Cómo fue tu licencia, Morgan? Reposante, señor. Gracias por arreglarla. Bien. Ahora, ha habido algunos desarrollos mientras estabas fuera. El Pentágono ha tomado interés en tu caso. Alexis sintió un aleteo de ansiedad. ¿Qué tipo de interés? El coronel Harrison, que estaba aquí para la demostración, te ha recomendado para entrenamiento de combate avanzado. Estaba impresionado con tu desempeño y cree que tienes potencial para operaciones especiales. Esta era noticia inesperada. Operaciones especiales eran la élite de la élite, y las mujeres solo recientemente habían sido permitidas intentar calificación para tales roles. No sé qué decir, señor. No tienes que decidir de inmediato, pero quiero que sepas que este incidente, tan desafortunado como fue, ha abierto algunas puertas para ti. Más tarde ese día, Alexis recibió otra pieza de noticia. Jason Parker había sido oficialmente dado de alta del hospital y estaba siendo transferido a una instalación de rehabilitación. Enfrentaría una audiencia disciplinaria una vez que estuviera físicamente capaz, pero el consenso era que su carrera militar estaba efectivamente terminada. Alexis sintió una mezcla compleja de emociones sobre la situación de Parker. Por un lado, él se lo había buscado a sí mismo a través de sus acciones. Por el otro,
no podía evitar sentir que el castigo parecía severo para lo que podría haber sido un lapsus momentáneo en el juicio. Esa tarde, Alexis fue acercada por el sargento mayor Donovan mientras completaba su PT diario. «Camina conmigo, Morgan», dijo, su tono haciendo claro que no era una solicitud. Mientras se alejaban del área principal de entrenamiento, Donovan habló en voz baja. «He estado en el ejército por 40 años y he visto todo tipo de soldados venir e ir. Los que hacen la mayor diferencia no siempre son los más fuertes o los más rápidos. Son los que mantienen la cabeza cuando todos los demás la están perdiendo. Como tú hiciste con Parker. Eso no fue solo buena lucha, fue buen soldiering. Mantuviste tu compostura bajo presión y respondiste apropiadamente a una amenaza. Ese es el tipo de instinto que no podemos enseñar». Alexis se sorprendió por el elogio. Donovan no era conocido por dar cumplidos fácilmente. «Gracias, sargento mayor. Oí que Harrison te recomendó para entrenamiento avanzado. Deberías tomarlo. El ejército está cambiando y necesita soldados como tú para ayudarlo a cambiar para mejor». Mientras Donovan se alejaba, Alexis consideró sus palabras. Tal vez había un propósito en toda esta atención no deseada después de todo. Tal vez su experiencia podría abrir puertas para otras mujeres que vendrían después de ella. Esa tarde, Alexis recibió una llamada de una fuente inesperada. El coronel Harrison mismo estaba en la línea queriendo hablar con ella directamente. «Soldado Morgan, quería seguir personalmente mi recomendación. El proceso de selección para el programa de entrenamiento avanzado es riguroso, pero creo que tienes lo que se necesita». «Gracias, señor. Aún estoy procesando todo lo que ha pasado. Entiendo que este no era el camino que esperabas que tomara tu carrera, pero a veces las oportunidades más significativas vienen de las circunstancias más desafiantes». Harrison hizo una pausa antes de continuar. «Tu padre salvó mi vida en tormenta del desierto. Nunca dudó, nunca cuestionó lo que necesitaba hacerse. Veo esa misma claridad de propósito en ti». La conversación dejó a Alexis con mucho en qué pensar. El incidente con Parker, que inicialmente había parecido un potencial desastre para su carrera, ahora estaba creando oportunidades que nunca había anticipado. 2 semanas después de su regreso a la base, Alexis fue llamada a testificar en la audiencia disciplinaria de Parker. La habitación era pequeña y formal con un panel de 3 oficiales senior presidiendo. Parker se sentó en una mesa con su representante mientras un fiscal militar se sentaba en otra. La pierna de Parker aún estaba enyesada y usaba muletas para moverse. Alexis relató su versión de los eventos una vez más, respondiendo preguntas tanto del panel como del representante de Parker. A lo largo de su testimonio, mantuvo un comportamiento profesional, hablando solo sobre los hechos sin embellecimiento o lenguaje emocional. Cuando fue el turno de Parker de hablar, sorprendió a todos tomando plena responsabilidad por sus acciones. «Violé las reglas de compromiso y ataqué a la soldado Morgan ilegalmente. Declaró claramente, mi comportamiento fue inaceptable y reflejó mal en mí mismo, mi unidad y el ejército de los Estados Unidos. Acepto cualquier consecuencia que el panel considere apropiada». Mientras Alexis dejaba la sala de audiencia, Parker captó su mirada y le dio un pequeño asentimiento, un gesto de reconocimiento, si no exactamente perdón. Ella asintió de regreso, un entendimiento pasando entre ellos sin palabras. El resultado de la audiencia fue lo que la mayoría había esperado. Parker recibió una baja general bajo condiciones honorables, permitiéndole retener sus beneficios, pero terminando su carrera militar. El panel había tomado en cuenta su registro previo de servicio y su disposición a aceptar responsabilidad por sus acciones. Mientras la palabra del resultado de la audiencia se extendía por la base, Alexis se encontró en una encrucijada. La aplicación para el programa de entrenamiento avanzado del coronel Harrison se encontraba en su escritorio aguardando su decisión. Representaba una oportunidad que pocos soldados, especialmente mujeres, recibían alguna vez. Pero también significaría dejar atrás la rutina familiar de su unidad actual y entrar en un futuro desconocido donde continuaría siendo escrutinada como la mujer que rompió la pierna de Parker. El sargento Rodríguez la encontró sentada sola en las barracas, mirando la aplicación. «¿Aún no has decidido?»,
preguntó Rodríguez, sentándose a su lado. No estoy segura si estoy haciendo esto por las razones correctas, admitió Alexis. ¿Estoy persiguiendo esto porque realmente lo quiero o porque siento que tengo que probar algo después de todo lo que ha pasado? Rodríguez consideró esto por un momento. Cuando me enlisté por primera vez, mi padre me dijo algo que nunca he olvidado. El camino correcto no siempre es el fácil, pero es el que no lamentarás no tomar. Cualquiera que decidas, asegúrate de que sea algo en lo que no mirarás atrás con arrepentimiento. Esa noche, Alexis tomó su decisión. Completó la aplicación para el programa de entrenamiento avanzado, comprometiéndose a un nuevo camino que se había abierto inesperadamente ante ella. Si era la decisión correcta, solo el tiempo lo diría, pero era una decisión que tomó por sí misma, no por Parker o el incidente o las opiniones de otros. 3 meses después, mientras Alexis se preparaba para irse a su nueva asignación, un pequeño paquete llegó para ella. Dentro había una nota escrita a mano de Jason Parker. A veces se necesita ser derribado para aprender cómo pararse apropiadamente. Buena suerte con tu entrenamiento. Te lo has ganado. Junto a la nota había una pequeña brújula de plata, un regalo tradicional entre soldados embarcándose en nuevos viajes. Era un gesto inesperado de reconciliación de un hombre que una vez había sido su enemigo. Mientras empacaba la brújula con sus pertenencias, Alexis reflexionó sobre el extraño camino que la había traído aquí. Un momento de violencia, una decisión en un segundo dividido había alterado no solo su vida, sino la de Parker también. Sus historias estarían por siempre entrelazadas. Un legado complejo que ninguno de ellos había buscado. El incidente que había comenzado como un simple ejercicio de entrenamiento había evolucionado en algo que sería estudiado y discutido en todo el ejército por años por venir. Alexis Morgan, que solo había querido probarse como una soldado, se había convertido en algo más, un símbolo de cambio en una institución resistente a él. Una pionera reacia cuyas acciones hablaban más fuerte que cualquier palabra podría haberlo hecho. Mañana comenzaría su nuevo entrenamiento, enfrentando nuevos desafíos y nuevos prejuicios. Pero los enfrentaría sabiendo que ya había superado la prueba más difícil de todas, defendiendo su posición cuando importaba más, sin importar las consecuencias. 6 meses después del incidente que cambió su vida, la sargento Alexis Morgan se paró en atención ante un subcomité congresional sobre asuntos militares. Vestida con su uniforme de gala con rayas de sargento recién ganadas, enfrentó una habitación llena de medios, oficiales militares y defensores de ambos lados del debate sobre mujeres en combate. El incidente que había empezado como un simple ejercicio de entrenamiento había evolucionado en un momento definitorio en discusiones de política militar. Sargento Morgan, dijo la congresista Patricia Williams, la presidenta del subcomité. Gracias por aparecer ante nosotros hoy. Su experiencia ha sparked conversaciones importantes sobre protocolos de entrenamiento militar e integración de género en roles de combate. Alexis ajustó el micrófono frente a ella. Gracias por tenerme, señora. Estoy honrada de compartir mi perspectiva. Los meses desde el incidente habían sido un torbellino de cambio para Alexis. Había sido promovida antes de tiempo, parcialmente debido a su conducta ejemplar durante la controversia. El ejército había usado su caso como un ejemplo de tácticas defensivas apropiadas incorporando video del incidente en programas de entrenamiento mundiales. Jason Parker, mientras tanto, había sido médicamente dado de baja del ejército después de complicaciones con su lesión de pierna que le impidieron regresar a deber completo. Había enfrentado una corte marcial por asalto a un compañero soldado y recibido una baja general bajo condiciones honorables, efectivamente terminando cualquier chance de una carrera militar. Sargento Morgan, continuó la congresista Williams, críticos han argumentado que la celebración del ejército de sus acciones envía el mensaje equivocado sobre respuesta proporcional. ¿Cómo responde a esas preocupaciones? Alexis había preparado para esta pregunta a través de meses de entrenamiento de medios proporcionado por el ejército. Señora, respetuosamente discreparía con esa caracterización. No celebré causar lesión a un compañero soldado. Me defendí cuando fui atacada ilegalmente usando técnicas para las que fui entrenada.
La lesión fue una consecuencia desafortunada de la decisión del soldado Parker de escalar más allá de las reglas de compromiso. El congresista Robert Hess, conocido por su oposición a mujeres en roles de combate, se inclinó hacia adelante en su silla. Sargento Morgan, ¿no cree que este incidente prueba que el entrenamiento mixto de género crea complicaciones y tensiones innecesarias? No, señor, no lo creo. Este incidente fue sobre el pobre juicio de un individuo, no sobre integración de género. Los cientos de otros soldados presentes ese día, hombres y mujeres, se condujeron profesionalmente. Las acciones del soldado Parker fueron una aberración, no un problema sistémico. La audiencia continuó por 2 horas con Alexis respondiendo preguntas sobre cultura militar, protocolos de entrenamiento y su experiencia personal. Se había vuelto sorprendentemente cómoda en el spotlight, aunque aún prefería su rol como soldado a su posición inesperada como figura pública. Después de la audiencia, Alexis fue acercada por la doctora Jennifer Adams, una investigadora estudiando roles de mujeres en militares. Sargento Morgan, he estado siguiendo su historia desde el principio. ¿Estaría interesada en participar en un estudio a largo plazo sobre las experiencias de mujeres en entrenamiento de combate? Estaría honrada de contribuir a investigación que podría ayudar a otras mujeres en el ejército. Esa tarde, Alexis llamó a Jason desde su instalación de rehabilitación donde estaba aprendiendo a caminar con un cojera permanente. Habían desarrollado una amistad improbable durante los meses, unidos por su experiencia compartida de tener sus vidas cambiadas por un solo momento. Jason, ¿cómo estás? Mejorando cada día. La terapia física es brutal, pero estoy determinado a caminar normalmente de nuevo. ¿Cómo fue la audiencia Congressional también como se podía esperar? Preguntaron las mismas preguntas que todos siempre preguntan sobre respuesta proporcional e integración de género. Alexis, quiero que sepas algo. Verte manejar toda esta tensión y presión durante los últimos 6 meses me ha enseñado más sobre fuerza y carácter que toda mi carrera militar. Era una evolución notable para alguien que una vez había intentado atacarla. Jason había usado su tiempo en recuperación para reflexionar sobre sus acciones y prejuicios, eventualmente convirtiéndose en un defensor improbable para tratar a las mujeres en el ejército con respeto e igualdad. Jason, tú también has cambiado. La persona que eres ahora no se parece en nada a la persona que intentó patearme ese día. Esa persona estaba llena de enojo e inseguridad. Perder mi carrera militar fue devastador, pero también me forzó a confrontar algunas verdades feas sobre mí mismo. Su conversación fue interrumpida por el teléfono de Alexis zumbando con un texto de su comandante. Había sido seleccionada para un curso de liderazgo avanzado, otra indicación de que su carrera estaba prosperando a pesar o quizás por la controversia. La mañana siguiente, Alexis reportó a su nueva asignación como instructora de entrenamiento para tácticas defensivas. El ejército había decidido que su experiencia y habilidades demostradas la hacían ideal para enseñar a otros soldados cómo protegerse en situaciones peligrosas. Su primera clase consistía de 20 soldados, tanto hombres como mujeres, que habían específicamente solicitado entrenar con la persona que se había vuelto famosa por sus técnicas defensivas. Alexis sintió el peso de sus expectativas, pero también la satisfacción de poder pasar habilidades valiosas. Hoy, vamos a practicar respuestas defensivas a ataques ilegales, comenzó. El objetivo no es lastimar a tu oponente, sino neutralizar amenazas y protegerte a ti mismo. A veces, desafortunadamente, la lesión a un atacante es inevitable cuando eligen escalar más allá de límites aceptables. Mientras demostraba técnicas, Alexis pensó en cuán lejos había llegado desde ese día 6 meses atrás cuando era solo otra soldado esperando representar bien a su unidad en una competencia de entrenamiento. Nunca había pedido convertirse en un símbolo o portavoz, pero había aceptado la responsabilidad que venía con su prominencia inesperada. El incidente había sparkado cambios de política en todo el ejército. Protocolos de entrenamiento fueron actualizados para incluir guías más claras sobre respuestas apropiadas a ataques ilegales. Grabación de video de ejercicios de entrenamiento se volvió mandatoria para asegurar documentación precisa de cualquier incidente. Lo más importante, programas educativos sobre respeto y conducta profesional fueron expandidos y hechos mandatorios para todo el personal.
La historia de Alexis también había inspirado a otras mujeres en el ejército a hablar sobre acoso y discriminación que habían experimentado. La conversación que comenzó con una pierna rota había evolucionado en un examen más amplio de la cultura militar y el tratamiento de mujeres en uniforme. Durante su descanso para almorzar, Alexis recibió un email de una joven mujer que acababa de enlistarse en el ejército. Sargento Morgan, quería agradecerle por mostrar que las mujeres pueden defenderse y tener éxito en el ejército. Su ejemplo me inspiró a unirme. Espero algún día poder ser tan fuerte y confiada como usted. Eran mensajes como estos los que recordaban a Alexis por qué la atención y controversia habían valido la pena. Si su experiencia podía inspirar a otras mujeres a perseguir carreras militares o sentirse más confiadas en defenderse, entonces los meses de escrutinio de medios y debate público habían servido un propósito. El coronel Harrison, que había sido instrumental en avanzar la carrera de Alexis siguiendo el incidente, visitó su sesión de entrenamiento esa tarde. Observó desde el fondo de la habitación, asintiendo aprobadoramente mientras guiaba a sus estudiantes a través de varias maniobras defensivas. Eres una maestra natural, Morgan, dijo después de que la clase se había despedido. Tus estudiantes te respetan, y eso es la mitad de la batalla. Gracias, señor. Aún me estoy acostumbrando a estar en este lado del entrenamiento. La expresión de Harrison se volvió más seria. Quería hablarte sobre algo más. El Pentágono está formando un comité especial para revisar y actualizar protocolos de entrenamiento de combate a través de todas las ramas del ejército. Te he recomendado para una posición como consultora. Alexis estaba atónita. Señor, estoy honrada, pero soy solo una sargento. ¿No debería esa posición ir a alguien con más experiencia? La experiencia viene en muchas formas, Morgan. Has vivido algo que la mayoría de teóricos militares solo especulan. Tus insights serían invaluables. Más tarde esa semana, Alexis recibió una invitación sorprendente. El capitán Mitchell, el antiguo oficial al mando de Jason Parker, había solicitado una reunión. El mismo hombre que una vez había apostado fuertemente en la victoria de Parker y lo había empujado a derrotar a Alexis a cualquier costo ahora quería hablar con ella privadamente. La reunión tuvo lugar en la oficina de Mitchell, un espacio escaso y utilitario que reflejaba la personalidad no-nonsense de su ocupante. Gracias por venir, sargento Morgan, dijo Mitchell formalmente, gesticulando para que tomara asiento. Sé que no hay razón para que quieras hablar conmigo después de todo lo que pasó. Estoy curiosa sobre por qué quería verme, señor. Mitchell suspiró pesadamente, luciendo repentinamente más viejo que sus 50 años. Quería disculparme. Mis acciones contribuyeron a lo que pasó ese día. Empujé a Parker demasiado duro, puse demasiada presión en él. Creé un entorno donde sentía que el fracaso no era una opción, incluso si significaba romper las reglas. La admisión sorprendió a Alexis. Había esperado defensiveness, no accountability. ¿Puedo preguntar por qué, señor? ¿Por qué era tan importante que Parker ganara? Mitchell estuvo quieto por un momento, pesando sus palabras. Estaba en camino a promoción a coronel completo. Tener un soldado seleccionado para el programa de operaciones especiales lo habría garantizado prácticamente. Dejé que mi ambición nublara mi juicio y Parker pagó el precio. ¿Y qué sobre ahora, señor? Ahora estoy enfrentando mi propia revisión disciplinaria, como debería. El liderazgo no es solo sobre dar órdenes. Es sobre ser accountable por la cultura que creas. Mientras Alexis dejaba la oficina de Mitchell, reflexionó sobre cómo los efectos ripple de ese solo momento continuaban expandiéndose outward, tocando vidas en maneras inesperadas. La carrera de Parker estaba terminada. La de Mitchell estaba en jeopardy y la suya propia había tomado un giro que nunca podría haber predicho. Mientras tanto, Jason Parker estaba embarcándose en su propio nuevo viaje. Después de completar su rehabilitación física, había sido acercado por un grupo de advocacy de veteranos que ayudaba a personal militar anterior a transitar a vida civil. Veían en su historia una oportunidad poderosa para discutir accountability, consecuencias y crecimiento. Nunca pensé que estaría dando charlas sobre manejo de enojo y respeto, le dijo a Alexis durante una de sus llamadas regulares.
Pero cada vez que cuento mi historia, veo reconocimiento en los ojos de alguien. Mi error podría estar ayudando a otros a evitar el mismo camino. Eso toma coraje, respondió Alexis. No todos pueden enfrentar sus errores tan públicamente. Aprendí sobre coraje viéndote a ti. Nunca retrocedes, incluso cuando habría sido más fácil. Un año después del incidente, Alexis se encontró de regreso en Fort Liberty, esta vez como invitada especial para la demostración anual Interunidad de Combate. El evento había sido significativamente reestructurado siguiendo la controversia del año previo, con protocolos de seguridad más fuertes y reglas de compromiso más claras. Mientras observaba las demostraciones desde el área de visualización de oficiales, el sargento mayor Donovan se unió a ella. Ahora retirado, pero aún respetado lo suficiente para ser bienvenido en funciones militares. El viejo guerrero observó los procedimientos con un ojo crítico. Han hecho buenos cambios, comentó. Más énfasis en técnica y control, menos en agresión cruda. Tu influencia en acción. Solo espero que prevenga otro incidente como el mío, respondió Alexis. Esa es la cosa sobre legados, Morgan. No siempre son lo que esperamos. Viniste aquí para ser una soldado, no una reformadora. Pero a veces la historia tiene otros planes para nosotros. Después de las demostraciones, un grupo de soldados mujeres se acercó a Alexis, sus rostros iluminados con admiración y respeto. Entre ellas estaba una joven soldado que tenía un parecido sorprendente con Alexis misma a esa edad, determinada, en forma y ligeramente cautelosa. «Sargento Morgan, ¿le importaría tomar una foto con nosotras? Usted es la razón por la que muchas de nosotras nos enlistamos». Mientras posaban para la fotografía, Alexis captó un vistazo de su reflexión en una ventana cercana. El rostro que la miró de regreso era más confiado, más curtido y de alguna manera más en paz que la joven mujer que había pisado el campo de entrenamiento un año atrás. Más tarde ese día, Alexis visitó el hospital de la base, donde una habitación de terapia física había sido recientemente nombrada en honor de Jason Parker, una sugerencia que él había hecho para reconocer la instalación que lo había ayudado a recuperar. La placa en la pared decía Centro de Recuperación Parker, donde los reveses se convierten en retornos. Jason mismo estaba allí para la pequeña ceremonia de dedicación, caminando con un cojera pronunciado pero manejable. Había perdido el swagger de sus días militares, pero había ganado algo más valioso: humildad y perspectiva. Nunca pensé que tendría una habitación nombrada después de mí, bromeó cuando vio a Alexis. Especialmente no por romper mi pierna. No está nombrada por cómo caíste, respondió Alexis. Está nombrada por cómo te levantaste. Los dos antiguos adversarios se pararon lado a lado, su historia compartida creando un lazo que trascendía su conflicto inicial. En muchas maneras, representaban los cambios que estaban lentamente transformando el ejército. Jason con su sabiduría ganada duramente sobre respeto y accountability. Alexis con su determinación inquebrantable para excelar en sus propios términos. Esa tarde, Alexis fue invitada a cena con el coronel Harrison y varios otros oficiales de alto rango involucrados en la revisión de protocolo de entrenamiento del Pentágono. La conversación fue enfocada y profesional, pero debajo corría una corriente de respeto genuino por sus contribuciones. Los nuevos protocolos serán implementados a través de todas las ramas el próximo trimestre, le informó Harrison. Tu input fue invaluable, particularmente respecto a tácticas defensivas y escalada de respuesta apropiada. Estoy contenta de que algo positivo saliera del incidente, señor. Más de lo que sabes, Morgan. Aplicaciones de mujeres para roles de combate están a 28% desde el año pasado. Muchas de ellas citan específicamente tu ejemplo como inspiración. Después de la cena, Harrison tomó a Alexis aside. He estado queriendo darte algo, dijo, alcanzando en su bolsillo y sacando un pequeño objeto metálico desgastado, una moneda de unidad de tormenta del desierto. Tu padre llevó esto durante nuestro despliegue. Antes de morir en Afganistán, me pidió que te lo diera cuando el tiempo fuera correcto. Creo que estaría de acuerdo en que el tiempo es ahora. Alexis tomó la moneda, pasando su pulgar sobre su superficie faded. Era una conexión tangible con su padre,
un recordatorio del legado que había heredado y ahora estaba construyendo sobre en su propia manera. Siempre creyó que las mujeres pertenecían en roles de combate. Continuó Harrison, estaría orgulloso de verte ayudando a hacer esa realidad. 2 años al día después del incidente, Alexis se paró ante un nuevo grupo de reclutas en la instalación de entrenamiento de combate avanzado del ejército. Ahora una sargento de staff con múltiples comendaciones se había convertido en una de las instructoras más respetadas del ejército en tácticas defensivas y de escalación de conflicto. El combate no se trata de quién es el más fuerte o el más agresivo, les dijo a los rostros atentos ante ella. Se trata de quién es el más inteligente, quién es el más controlado y quién está mejor preparado para lo inesperado. Hoy, vamos a aprender cómo volver la agresión de un oponente contra ellos, no por malicia, sino por necesidad. Mientras demostraba las técnicas que una vez la habían salvado de lesión seria, Alexis notó a una joven recluta mujer observando con particular intensidad. Después de clase, la recluta se acercó a ella excitantemente. Sargento Morgan, he visto el video de su partido con Parker 100 veces. Es lo que me hizo querer unirme al ejército. ¿Cuál es tu nombre, soldado? Michelle Parker, señora. Alexis levantó una ceja en sorpresa. ¿Alguna relación con Jason Parker? La joven mujer asintió. Es mi primo. Habla de usted todo el tiempo. Dice que usted es el mejor ejemplo de lo que un soldado debería ser sin importar el género. La ironía no se perdió en Alexis. Jason Parker, una vez su oponente más feroz, ahora estaba enviando a sus propios familiares a aprender de ella. La vida tenía una extraña manera de cerrar el círculo. Esa noche, Alexis llamó a Jason para compartir la conexión inesperada. Se rió cuando le contó sobre conocer a Michelle. Me estaba preguntando cuándo reuniría el coraje para presentarse. Ha estado hablando de entrenar contigo desde que se enlistó. Nunca mencionaste que tenías una prima uniéndose. Quería que hiciera su propia impresión. Tiene la misma determinación que yo tenía, pero esperemos mejor juicio. Parece prometedora. Me recuerda un poco a mí misma a esa edad. Eso es lo que estaba esperando. Si resulta la mitad de capaz que tú, lo hará bien. La conversación derivó a sus propias carreras evolucionando. Jason se había convertido en un orador respetado sobre cultura militar y estaba trabajando en un libro sobre su experiencia y subsecuente transformación personal. Alexis había recibido palabra de que estaba siendo considerada para escuela de candidatos a oficiales, un camino que podría eventualmente llevar a una comisión. Ambos hemos venido de lejos desde ese campo de entrenamiento, reflexionó Jason. A veces me pregunto qué habría pasado si solo hubiéramos tenido un partido normal ese día. Alexis musitó. Habría perdido de todos modos, admitió Jason con una risa. Eras la mejor luchadora. Solo estaba demasiado orgulloso para verlo. Después de terminar la llamada, Alexa salió fuera de sus cuartos y miró hacia las estrellas. Pensó en el extraño, impredecible camino que su vida había tomado. Un momento de violencia, una decisión en un segundo dividido había alterado no solo su trayectoria, sino las políticas y cultura de una institución entera. La mañana siguiente, Alexis recibió notificación de que había sido seleccionada para una asignación especial desarrollando un programa de entrenamiento comprensivo sobre integración de género en unidades de combate. El programa sería implementado a través de todas las ramas militares, potencialmente afectando a miles de miembros del servicio. Mientras revisaba los detalles de la asignación, Alexis reflexionó sobre el legado que estaba creando. Nunca había salido a ser una trailblazer o un símbolo. Simplemente había querido ser una buena soldado para honrar la memoria de su padre y servir a su país con distinción. Pero a veces, como el sargento mayor Donovan había observado, la historia tiene otros planes. Más tarde esa semana, Alexis visitó la academia militar donde una nueva generación de oficiales estaba siendo entrenada. Había sido invitada a hablar sobre su experiencia y las lecciones que había aprendido. Mirando al mar de rostros jóvenes, tanto hombres como mujeres, sintió un profundo sentido de responsabilidad. El incidente que me trajo aquí hoy duró menos de 10 segundos, comenzó. Pero en esos 10 segundos, cada decisión que había tomado,
Cada habilidad que había practicado y cada valor que había sostenido entraron en juego. Eso es lo que el servicio militar se trata. Prepararse tan a fondo que cuando esos momentos críticos llegan, actúas con instinto e integridad. Una mano se levantó en la audiencia. ¿Sargento Morgan, lamenta lo que pasó con Parker? Alexis consideró la pregunta cuidadosamente. Lamento que un compañero soldado fuera herido. Lamento que tomó un incidente tan dramático para spark cambios necesarios en protocolos de entrenamiento. Pero no lamento defenderme y no lamento las conversaciones y reformas que siguieron. A veces el progreso viene a un costo que desearíamos no tener que pagar. Otra mano. ¿Ha cambiado su perspectiva sobre mujeres en roles de combate desde el incidente? Mi perspectiva no ha cambiado, pero se ha profundizado. Siempre he creído que la capacidad importa más que el género. Lo que ha cambiado es mi entendimiento de los desafíos sistémicos que las mujeres enfrentan en probar esa capacidad. El incidente forzó a muchas personas que podrían nunca haber cuestionado sus suposiciones a reconsiderar lo que las mujeres pueden hacer en roles militares. Mientras la sesión concluía, un cadete senior se acercó a Alexis con una solicitud. Sargento, ¿consideraría ser mi mentora a través de nuestro nuevo programa de desarrollo profesional? Su experiencia es exactamente lo que espero aprender. La solicitud tocó a Alexis profundamente. La mentorship representaba una nueva dimensión de su legado creciente, una chance de moldear no solo políticas y protocolos, sino carreras individuales y perspectivas. 3 años después del incidente, Alexis recibió una invitación inesperada. El ejército estaba dedicando una nueva instalación de entrenamiento enfocada en tácticas defensivas y uso apropiado de fuerza. Querían que hablara en la ceremonia de apertura. La instalación incluiría una habitación de entrenamiento nombrada en su honor. Parada en el podio en el día de dedicación, Alexis surveyed la audiencia. Entre los rostros familiares de colegas y superiores, divisó a Jason Parker, ahora caminando con solo un leve cojera y luciendo más saludable de lo que lo había visto desde el incidente. A su lado se sentaba el coronel Harrison, ahora acercándose a la edad de retiro, pero aún comandando respeto con su presencia. Incluso el capitán Mitchell estaba allí, degradado, pero aún sirviendo después de tomar responsabilidad por su rol en el incidente. Hace 3 años, era solo una soldado tratando de hacer mi trabajo, comenzó Alexis. Nunca esperé estar parada aquí hoy. Nunca imaginé tener una habitación de entrenamiento nombrada después de mí, pero la vida raramente sigue los caminos que esperamos. Hizo una pausa, haciendo contacto visual con varios individuos en la audiencia. El incidente que nos trajo a todos juntos fue doloroso para algunos más literalmente que otros. Una risa gentil ripleó a través de la multitud mientras Jason Goodnaturally levantó su mano. Pero de ese dolor vino crecimiento, personal e institucional. Aprendimos que nuestro entrenamiento necesitaba evolucionar. Aprendimos que nuestra cultura necesitaba cambiar. Lo más importante, aprendimos que el progreso a menudo viene de nuestros momentos más desafiantes. Después de la ceremonia, Jason se acercó a Alexis con una mujer que no reconocía. Alexis, me gustaría presentarte a mi prometida, la doctora Rebecca Chun. Era mi terapeuta física durante la rehabilitación. Alexis sacudió la mano de la mujer cálidamente. Es un placer conocerte. Espero que sea un mejor paciente de lo que fue un oponente. Ha venido de lejos, respondió la doctora Chen con una sonrisa. Aunque aún se queja cuando los ejercicios se ponen duros. Mientras la recepción continuaba, el coronel Harrison se unió a su conversación. Morgan Parker, quien habría pensado que todos estaríamos aquí juntos hace 3 años. No yo, señor, admitió Jason. Pensé que mi vida había terminado cuando me dieron de baja. Y nunca imaginé que me convertiría en la niña de los ojos para mujeres en roles de combate, agregó Alexis. Harrison asintió pensativamente. Esa es la cosa sobre momentos definitorios. Revelan quiénes somos verdaderamente y quienes tenemos el potencial de convertirnos. Ambos se elevaron a ese desafío, aunque de maneras diferentes. Mientras la tarde se calmaba, Alexis encontró un momento quieto sola. Reflexionó sobre el viaje que la había traído aquí.
De una soldado nerviosa en una competencia de entrenamiento a una sargento respetada cuya experiencia había ayudado a resapar política militar. El camino no había sido fácil, ni había sido el que ella habría elegido. Pero la había llevado a un lugar donde podía hacer una diferencia, donde su voz importaba y donde sus acciones tenían significado más allá de sí misma. El incidente en el campo de entrenamiento había durado solo segundos. La pierna había sanado, aunque Jessen siempre caminaría con una cojera. Pero los ripples de ese momento continuaban extendiéndose outward, tocando vidas incontables y cambiando una institución que había existido por siglos. Era un legado que ni Alexis ni Jessen habían buscado, pero uno que ambos habían venido a abrazar. Mientras se preparaba para irse, Alexis captó vista de su reflexión en una ventana. El rostro que la miró de regreso no era solo el de una soldado, sino de alguien que se había convertido en parte de algo más grande que sí misma. Un movimiento hacia un ejército donde la habilidad y el carácter importaban más que el género, donde principios de respeto e igualdad no eran solo hablados, sino vividos. La sargento Alexis Morgan había probado que la fuerza viene en muchas formas y a veces las batallas más importantes se ganan no a través de agresión, sino a través de habilidad, compostura y el coraje de defenderte cuando alguien intenta derribarte.